Bueno, iniciemos esta sesión, muchachos, mientras el resto va como apareciendo. Y eh, bueno, obviamente tenemos que empezar hablando de la, de la resolución, del comunicado que expidió ayer la institución por medio del Consejo Académico. Y vamos a hacer vamos a hacer una pequeña lectura de unos apartados que son imprescindibles para comprender la situación, dada la desinformación que teníamos en todos estos días de zozobra, estos días de confusión, ¿cierto? Y asimismo también pues como darnos un pequeño espacio para generar una pequeña reflexión teniendo en cuenta las perspectivas de ustedes, sus puntos de vista, eh, frente pues un poco al acontecer actual, o sea, referente a nuestro semestre académico y obviamente en términos metodológicos y pedagógicos que estamos intentando implementar acá, dada la contingencia pues de salud. ¿Listo? Yo les voy a compartir en este momento una pantalla y me voy a remitir a, al acuerdo. ¿Lo alcanzamos a ver? Sí, Sí, y alcanzan a visualizar bien el texto. sí, Sí, ok. Muy sí. bien, este acuerdo supongo que a todos les llegó vía correo electrónico. Sin embargo, ven ustedes acá que hay una parte subrayada. Yo la subrayé. Con base en esta parte subrayada, obviamente pues en todo el texto, pero esta parte subrayada es imprescindible comprenderla porque de eso em, de esta parte subrayada nos advierte cuáles son como las garantías que tenemos dentro de la comunidad académica, institucional y específicamente los estudiantes y los docentes en la continuación de este semestre. ¿Listo? Noten ustedes que estoy acá, este es el comunicado, este es el acuerdo como tal. Y en estos acuerdos están subrayados el artículo 4, 5, 6 y 7. El artículo cuarto nos dice: una vez finalizada la emergencia sanitaria, se retomará la presencialidad. Es decir, según la directiva número 4 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio de Educación, después del 30 de mayo del año en curso, el desarrollo de los programas académicos con registro calificado en modalidad presencial deberá realizarse como se venía haciendo de acuerdo a las características propias de esa modalidad, salvo se dé otra orientación por parte del gobierno y o Ministerio de Educación Nacional. ¿Qué quiere decir este artículo, muchachos? Que todas las instituciones educativas públicas, incluyendo las instituciones educativas públicas superiores, se han acogido a la medida expedida por el gobierno a través del Ministerio Nacional de suspender la presencialidad en las clases, ¿cierto? Ustedes se han dado cuenta muy seguramente por ejemplo, sus hermanitos o sus primos, gente conocida, niños, jóvenes que estaban en las escuelas y los colegios, a todos los mandaron para la casa, ¿cierto? Y de hecho los profesores, muchos de esos profesores, la instrucción que tuvieron fue implementar unas estrategias, si bien sean basadas en la virtualidad, u u otras estrategias que garanticen la continuidad del trabajo de los niños y de los estudiantes, de estos jóvenes de bachillerato, por ejemplo, desde la casa, ¿cierto? Entonces eso ha sido expedido, recordemos, desde el Ministerio de Educación Nacional, pues por parte del gobierno nacional. ¿Listo? Artículo quinto. Los docentes de tiempo completo y de cátedra continuarán el desarrollo de los contenidos de las asignaturas, dando acompañamiento a sus estudiantes a través del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones TIC, plataformas colaborativas y herramientas digitales, respondiendo con creatividad a las exigencias de este momento histórico de autocuidado y cuarentena.
procurando minimizar el efecto de las carencias individuales de algunos recursos. A ver, a muchos les ha parecido muy gracioso el término de creatividad, ¿cierto? Aquí en este artículo se nos está diciendo a nosotros como comunidad, docentes específicamente, que procuremos utilizar diversidad de herramientas tecnológicas, de herramientas tecnológicas y diversidad de recursos para garantizar la continuidad del semestre bajo esta modalidad virtual. ¿Qué pasa? Creo que muchos estudiantes y muchas personas entendemos que la virtualidad son, por ejemplo, videoconferencias. Y no, la modalidad virtual contempla diferentes estrategias metodológicas y pedagógicas, incluso didácticas, obviamente, para, obviamente, obedecer a un proceso formativo como tal. Entonces, cuando se menciona el término de creatividad, se refiere básicamente, o sea, aquí dilucidando un poco el término, es implementar diferentes recursos de tal manera que podamos, por ejemplo, explicar un tema, abordar un contenido, una temática en particular, y que esos recursos estén en concomitancia y en correspondencia a las facilidades que ustedes tienen desde el espectro del acceso tecnológico y la conectividad, que eso es lo que, la conectividad obviamente Internet, que eso es lo que ha venido representando son las grandes dificultades que estamos atravesando en este momento, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ahí se nos está diciendo en ese artículo quinto que tanto docentes de tiempo completo, de cátedra, los profesores como tal, tratemos de implementar todas estas estrategias en la mayor medida de lo posible, ¿cierto? Y en correspondencia a las dificultades, a las necesidades y a las propuestas incluso que ustedes como estudiantes puedan hacerle a los profesores, ¿cierto? Muy bien. Por otro lado, la institución conservará y respetará las condiciones laborales y o contractuales de sus docentes, quienes a su vez entregarán las evidencias de las actividades desarrolladas durante este periodo a los coordinadores académicos o de área, y estos a sus respectivos decanos. Es decir, nosotros, la tareita que nos queda aparte de estar con ustedes, es que todo esto nos queda como una evidencia de trabajo realizado donde no solamente se cumple con el compromiso de dejar una evidencia, sino que estamos dando cuenta de que estamos haciendo esfuerzos significativos en sacar un semestre académico muy atípico, utilizando diversidad de herramientas y sobre todo procurando y garantizando la participación de los estudiantes en la mayor medida de lo posible. ¿Cierto? Artículo sexto. Hasta tanto se establezca la terminación de la emergencia sanitaria y se convoque a las clases presenciales, no se realizarán las evaluaciones concertadas en cada asignatura, pero sí se avanzará en los contenidos curriculares. Yo creo que este artículo es el que a muchos les ha de pronto inquietado y la preocupación que los estudiantes tienen en sí mismos en términos de la evolución del semestre, en el mismo proceso de aprendizaje y sobre todo de la evaluación. Recordemos entonces, de aquí en adelante, que ahorita ya vamos a hablar un poquito de la utilización de esta plataforma, qué otras herramientas podemos utilizar, en qué otros aspectos nos podemos apoyar. No vamos a evaluar, no vamos a evaluar. Es decir, para la semana que viene estaba contemplado, de acuerdo a la concertación de evaluación, el examen parcial. Lo que se nos está diciendo en este artículo es que ese parcial, según lo que nos dice acá, se va a posponer. Listo. Nosotros, nuestro primer parcial es un examen escrito, ¿cierto? Ya eso lo teníamos Sí. contemplado. Y es un examen escrito que, de acuerdo a la concertación de evaluación, fue concertado, valga la redundancia, para ser realizado de manera presencial, individual. Es decir, en el salón, usted con su otro yo ahí sentado en la sillita, bien juicioso, respondiendo el examen. De acuerdo a eso, muchachos, entonces el parcial, el primer parcial queda pospuesto, de acuerdo a lo que se nos está diciendo acá. Listo. Asimismo, actividades relacionadas con el seguimiento. Hablemos un poquito de esto. El, en esta
en este conjunto de exposiciones que hemos venido realizando, solamente nos quedan por realizar 2 exposiciones. O sea, hay 2 grupos que todavía faltan por exponer, ¿cierto? Ustedes preguntarán, pero entonces, profe, ¿cómo vamos a hacer con esas exposiciones? Puesto que eso hace parte del primer seguimiento, ¿cierto? Entonces ya enseguidita hablaremos de eso. Pero recuerden entonces que nosotros continuaremos en esta modalidad virtual, trabajando, siguiendo nuestro semestre como tal, asumiendo los contenidos de la asignatura, pero sin evaluarlos. ¿Listo? Artículo séptimo. La institución brindará las debidas garantías en términos de no afectación de los contenidos curriculares y respeto a la composición evaluativa. Para quienes tengan limitaciones en el acceso a las herramientas enunciadas y garantizando para todos las condiciones de calidad reconocidas en los registros calificados de cada programa académico. ¿Qué quiere decir este artículo, compañeros? Que la institución en este momento se está comprometiendo a velar por las garantías en términos de que sigamos viendo clases, sigamos adelantando contenidos de manera adecuada, respetando la composición evaluativa que se refiere a la concertación de evaluación. Es decir, aquí no vamos a poner trabajos de más y tampoco vamos a quitar los que hay. Y también se está garantizando que para las personas, los estudiantes específicamente, que tengan limitaciones en el acceso, sobre todo en el acceso a Internet y la utilización de ciertas herramientas tecnológicas, hay que garantizar el acceso de ellos a dicha información y sobre todo a dichas clases. Entonces, eso es lo que es la interpretación que, tal cual como está descrita en los artículos, le estamos dando a lo que está plasmado en este documento maestro. Listo, ya los otros artículos obviamente son importantes, pero estos de acá resaltan cosas puntuales que son, como les digo, que representan, como les dije ahorita, preocupaciones muy puntuales que a los estudiantes se les presenta en este momento. Listo. Chicos, yo los quiero escuchar, muchachos. Yo los quiero ya escuchar a ustedes, que empecemos una pequeña discusión. La discusión, pues, bien, no es un alegato, ¿cierto? Pues frente a este acontecer, a este panorama que amanecemos al día de hoy, miércoles, con él. Porque hasta ayer todo el día había una zozobra frente a la continuidad del semestre y estos aspectos que acabamos de mencionar. No hay preguntas, opiniones. Profe, pues a ver, en cuanto a lo que decías de la creatividad, no es que todo el mundo lo esté viendo, bueno, es una palabra que sí se ha generado mucho que hablar, porque la verdad, listo, usted dice que implementar la creatividad para poder llegar a nosotros con estrategias y todo el cuento, pero entonces hay que pensar en la creatividad que tienen que hacer muchos para realmente poder entrar a una plataforma de esta. Tenga en cuenta también que muchos no tienen acceso a internet o a dispositivos o a cualquier tipo de conectividad para participar en una clase. Este grupo es de muchísimas personas y solamente habemos muy pocos conectados. Empecemos por ahí, no sabemos qué pasa con los demás, ¿cierto? Sí. Y otra cosa es que considerando pues que solamente falten 2 exposiciones y hay que esperar hasta que se normalice la presencialidad. Entonces, pues no sé, yo quisiera proponer que cuando retomemos nuevamente las clases, realizar esas 2 exposiciones junto con las 2 que O sea, no se puede presentamos calificar, pero por entonces acá. vamos a trabajar. Además, sobre todo, si no lo entiendo. O sea, Alejandra, ¿qué vamos a trabajar si no vamos, si no va a calificar antes que, o sea, ¿aló? los trabajos que hacemos ahora? Hola. Entonces, ¿Quién me pues está calificar hablando? ya Es que Laura, Que Laura yo creo también que está hablando. todo el mundo empezó a hablar, creo que se Ok, está bueno, distorsionando. vea, nosotros en esta plataforma podemos silenciar el micrófono, por aquí abajo a la derecha.
perdón, a la izquierda, la Sí, parte inferior izquierda, ¿cierto? sí. Listo. Pues para de Bueno, pronto yo los no que sé no si se entendió lo hayan... que yo dije. No le entendí la última parte. Yo no le escuché bien porque se me escuchó un sonido ahí. Me estabas diciendo de las exposiciones. Hasta ahí Ah, llegaste. La propuesta de las exposiciones, realizarlas después de la presencialidad y qué más. Hasta sí, ahí llegué. pues yo quisiera que entonces las exposiciones, si solamente faltan dos, y pues por acá solamente hemos presentado dos, como tener la oportunidad de volverlas a hacer en clase. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Paulina me Pues yo está quisiera hablando. que fuera así, profe, porque solamente faltan cuatro y de pronto en una sola clase, si todos llegamos puntual, lo podemos hacer. Ah, o sea que proponen es que reforcemos las exposiciones que ustedes hicieron en esta plataforma de manera presencial y hacemos las otras dos que faltan. Sí, ¿Es eso? Sí, ¿Es eso? sí, porque yo Oh, siento que la verdad por acá no listo. expuse, mi compañera pues tampoco, entonces Sí. no, No, muy bien, muy bien. no ¿Qué presionar qué para opina? presencial, Ok, entonces no. ok, muy bien. ¿Qué opina el resto, muchachos, de la propuesta de Alejandra? Y de Buenos también días, Paulina profe, había compañeros. intervenido. ¿Cómo, Freddy? sí, yo, ¿Me escuchan? Ah, bueno, quería confirmar. Buenos días, profe. Buenos días, Freddy. Pues sí, yo estoy de acuerdo, gracias, profe. Aunque yo pues la realicé a través de este medio, pues por mí no hay problema en realizarla cuando en las clases presenciales. Ok, muy bien. Listo, está muy bien. No, no hay ningún problema. Y eso hace parte pues también de las garantías que estamos asumiendo de acuerdo a ese documento pues que estábamos leyendo, a esa comunicación. ¿Qué vas a decir, Freddy? Ah, bueno, que yo los voy a acompañar a ustedes conectados hasta las 10:45 porque yo estoy laborando en esta época de cuarentena. Ok, dale, no hay ningún problema. Muy bien. Gracias, profe. Gracias, John Freddy. Muy bien, chicas, algo más, aparte de lo que nos dijo el compañero Freddy. Paulina iba a hablar. no, Paulina, no, iba a decir que estaba de acuerdo con lo que estabas diciendo porque, digamos, yo nunca supe si se habían mandado las notas de voz al grupo porque no entré a ningún grupo, entonces Mm, igual me quedó la exposición como incompleta, entonces estoy de acuerdo con lo que propuso Alejandra. sí, a mí tampoco nunca me llegó el correo con el link, entonces pues nunca envié los no, audios. Yo también iba a preguntar eso. un correo con el link. Yo sí les envié el correo con el link. No, yo tengo Del que WhatsApp, revisar. no, profe, a Ah, mí no me llegó. no, 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 pero espere, venga. El grupo de WhatsApp, yo quedé ahí como en stand-by con eso, ¿cierto? Porque yo Ah, se supone que te iban a enviar a ti el link para que tú lo enviaras a todo el grupo para nosotros ya ingresar. Yo me quedé Exacta- esperando eso. exactamente, pero yo les envié fue el link vía correo electrónico, o sea, porque tanto no sé si ustedes ya alcanzaron a ver incluso el canal de YouTube, o sea, de las grabaciones de estos encuentros. No sé si han Sí, yo revisado. lo vi. Ok, Sí, muy bien. Listo. En ese estaba el link del WhatsApp. No, no estaba. No, eso Ah, quedó, el grupo de WhatsApp quedó como grupito ahí desactivadísimo. Pero bueno, ¿qué es eso que está sonando por ahí? ay, mi perro, perdón, vaya para allá, vaya para allá. Ok, muy bien. Listo, Alejandra, muy bien. Paulina. Bueno, yo quisiera también un poquito conversar ya de manera propia frente a la didáctica que implementé con ustedes y con el resto de grupos desde la semana pasada, atendiendo a lo siguiente, y es que respondiendo a preguntas como, por ejemplo, profe, ¿por qué al profesor se le ocurrió implementar la plataforma Zoom? ¿Qué otras estrategias de pronto he pensado yo y que quiero implementar? En fin, atendiendo un poquito a lo que dice Alejandra, atendiendo un poco a lo que dice Alejandra, frente a las diferentes dificultades y serias dificultades que tienen estudiantes, incluso algunos profesores, en el manejo y en el acceso a este tipo de herramientas, entre otras, y sobre todo en materia de conectividad. A ver, ese término de la creatividad básicamente se puede resumir, es en la recursividad o en las recursividades que uno ha de implementar o desarrollar bajo estas modalidades, por ejemplo. Sabemos de antemano que hay muchos docentes que
no están alfabetizados digitalmente, ¿cierto? Para un estudiante le puede ser más fácil de pronto utilizar este tipo de herramientas, no quiere decir de que todas las sepamos, entre otras, eh, pero si es más afina a los dispositivos móviles, a ciertas aplicaciones, etcétera, etcétera, pero no podemos pues como generalizar en ese sentido. Como medida de contingencia frente a estos chicos, yo opté para que observen pues cómo me pensé toda esta dinámica. La implementación de estas sesiones en vivo vía plataforma Zoom, pues obviamente para tener una conectividad más directa con ustedes. Acto seguido, teniendo en cuenta las dificultades de acceso, de conectividad y de utilización de este tipo de herramientas y de ciertas herramientas tecnológicas, perdón, estas sesiones las he estado grabando. Es decir, yo pienso que el estudiante que no puede asistir acá va a tener un recurso muy valioso en términos de saber lo que se hizo en una clase, visualizando el video que está en el canalcito de YouTube. Que de pronto no lo verán porque es muy largo, que porque esto o aquello, pero ahí está la evidencia. O sea, uno puede volver a acceder a la clase viendo lo que se hizo. No sé si otros profesores lo están implementando. Y acto seguido se refuerza esto con nuestra famosa carpeta del Drive habilitada desde el primer semestre. Eso es un recurso muy valioso porque actúa como repositorio de información. Y creo que nos ha servido a muchos para muchas cosas. Y nuestro canal de información directo que ha sido el correo electrónico, ¿cierto? Entonces esos tres elementos los pensé de manera articulada para implementar esta estrategia virtual en términos de adelantos de los contenidos como tal. Eso se los menciono en este momento, muchachos, porque quiero que hagan una comprensión también del esfuerzo y el rigor que estoy depositando pues en términos de nuestra asignatura. Listo, como para que tengamos eso en cuenta y obviamente recibir de parte de ustedes si es necesario sugerencias dentro de esta modalidad virtual que estamos implementando. Profe, yo solo quisiera recomendar, pues, qué tal cambiar La a Zoom plataforma. por otra por otro medio, porque pues ayer, por ejemplo, estuve en otra clase y no tuvimos que cortar en ningún momento, Ya, ni 40 minutos, ni nada. Pues eso me pareció súper. ¿Y como cuál? chévere porque la clase iba de corrido. No recuerdo el nombre, voy a ver si tengo acá, yo creo que le Si tomé un me la, pantallazo si me y la les puedes, muestro. si me la puedes sugerir, excelente. Me parece perfecto, la verdad. Alejandra, fue la de ayer con el profesor Pineda. Sí, Ah, es Hangouts. Ah, Hangouts Hangouts. ¿Es sí, Hangouts? Hangouts. Sí, Ah, excelente. la verdad me pareció muy chévere la plataforma. Pues, Listo, chévere. Pues, o sea, y se escucha bien, excelente. sí, Todo muy bien. sí, Ah, no, sí. excelente. Bueno, y lo bueno es que no se corta en ningún momento, no sino sé, que es de corrido. la clase fue de corrido. Ajá. Ok, muy bien. Listo. Pues yo tengo un Alejandra. problema en general con el pues con el acuerdo que se firmó, porque no me Sí, parece muy lógico. O sea, Paulina. están diciendo que vamos a ver clases y en el momento que entremos nos califican todo. Pero es que hay alumnos que no van a tener acceso a clases por ningún lado porque simplemente no tienen acceso a internet. Gente que vive en pueblos, gente que no tiene wifi en la casa, sino que depende de datos y no se van a gastar los datos en ver un video de 40 minutos. O sea, no lo digo por crítica a su esfuerzo, porque de hecho ustedes, yo tengo 9 profesores y usted es el único que ha hecho, bueno, no, son 2 profesores, usted y una profesora son los únicos que han hecho el esfuerzo por darnos clases. Entonces yo no le digo como crítica a usted y su trabajo, sino en general al acuerdo, porque Al me acuerdo. parece absurdo que, que vaya a calificar cosas que la mayoría del salón no puede, bueno, la mayoría del salón no, pero algunos del salón no pueden ver. Ok, Paulina, sí, yo te respondo eso frente al Sí. tema evaluativo. No es que entremos e inmediatamente vamos a evaluar, no, obviamente tenemos que hacer un empalme. O sea, en el acuerdo no dice esto.
En el acuerdo lo que se nos está diciendo es procurar adelantar clases bajo la modalidad virtual, utilizando diversidad de herramientas y estrategias para adelantar contenido. Y ya cuando se retome la presencialidad, ya ahí sí reconcertar la parte evaluativa en términos de tiempos. O sea, Sí, la, pero la pre- igual, o sea, sí. igual es como meter 2 meses, que, o bueno, un mes que vamos a ver acá en una semana, o No, así, no, yo pero no igual tenemos creo que que, reponer los temas. yo no Eso creo, también me preocupa. no, pero yo no creo que eso sea así, porque la verdad el cronograma se va a correr. O sea, yo pienso que el cronograma se va a correr a ver, aquí esto se nos está pidiendo a toda la comunidad académica, específicamente docentes y estudiantes, es el esfuerzo en conjunto. Entonces, atendiendo a lo que tú estás diciendo y lo que he manifestado también en términos de las dificultades que tienen estudiantes para conectarse, es que eh, por ejemplo, ahorita me escribió un estudiante y me dijo, profe, no tengo acceso a internet, le respondo este correo porque me regalaron datos. Y es un estudiante que trabaja, en fin, tiene diferentes dificultades, está muy bien. Entonces yo la sugerencia que le hice a él es, listo, no hay ningún problema, no te puedes conectar acá. Cuando tengas internet de pronto, o sea, cuando tengas, accede, por ejemplo, al link para que veas la clase de a pedacitos, de a raticos, descarga los documentos, los textos de lectura y los vas leyendo en tu computador. Si no puedes estar en línea, o sea, ¿cómo puedo yo trabajar frente a eso? O sea, eso es lo que o sea, yo estoy aquí pensándome las diversas circunstancias que pueden atravesar los estudiantes en este momento. ¿Anudadas a qué? A un tema de conectividad básicamente, o sea, acceder a internet, poderse conectar y utilizar correctamente no esta plataforma, sino otros recursos. Es decir, que yo pueda desde un celular o desde un computador poderme conectar, ¿cierto? Pero no lo estamos obligando, es tratando de pensar cómo podemos llegar a estos estudiantes, ¿cierto? Que si no lo pueden hacer hoy, cuando de pronto esta semana lo podrían hacer, ¿cierto? Pero desde luego que la presencialidad al momento de retomarse, sí tenemos que hacer empalme de todo esto. Si alcanzo a responderte, Paulina. O sea, los Sí, pues compromisos que igual, asumimos, estamos tratando de asumir todos, sí. sí. Lo que pasa es que igual me parece un poco como, no sé, como que no hay un orden concreto en la parte administrativa y nos va a terminar afectando a todos. Ah, Y no, eso es pues, lo que me molesta. ok, No sí. necesariamente las clases, no necesariamente las clases virtuales, porque como le estaba diciendo, yo no tengo críticas frente a lo que usted está haciendo, porque lo está haciendo bien, está generando los espacios, está generando un espacio en caso que no se pueda en vivo, mandó los documentos, todo, pero sí me parece que es una crítica que Mm. igual Sí, sí, claro, tenemos que ¿no? tener en cuenta. Y yo te entiendo la preocupación, claro, porque es que no solamente preocupación tuya como estudiante, o sea, en mi papel y en mi rol docente también estaría, porque es que yo no puedo evaluar algo donde todavía yo sienta que esté flojo y muy seguramente ustedes se van a ver afectados en las notas. ¿Sí me entiendes? O sea, Sí, eso es de doble vía. Eso es de doble vía y tenlo por seguro. O sea, aquí un poco especulando al respecto. Y es que retomar a la presencialidad y reacomodar la parte evaluativa va a tener obviamente una reconcertación. Entonces yo no me claro. preocuparía como por eso, porque es que el semestre es atípico. El semestre es atípico y si bien se tomó la decisión en este momento de no evaluar, no quiere decir de que, ay, listo, según el acuerdo que va hasta el 30 de mayo, decía ahí, ¿cierto? Sí, 30 de Sí, mayo. Entonces sí, vamos a señor. entrar después en la primera semana de junio muy fresquito a la presencialidad. Aquí tenemos que hacer es un proceso de empalme, totalmente. Y además, si ustedes analizan bien lo siguiente, compañero, y es que la gran mayoría, por no decir todas, pero la gran mayoría de asignaturas del Politécnico, o sea, de la institución, fueron pensadas para la presencialidad, ¿cierto? sí, Porque la modalidad virtual tiene una orientación pedagógica diferente.
No sé si ustedes han visto alguna vez algún curso virtual, me imagino que sí, o han realizado algún curso virtual en el poli, en otra institución. Sí. Y eso es un trabajo arduo, donde uno se piensa no solamente el papel del estudiante, sino el desempeño como tal. Y uno en esto se desempeña de manera diferente a como se desempeña también en la presencialidad, ¿cierto? Entonces yo no me preocuparía por eso, Paulina. O sea, y por lo menos dentro de teorías de la comunicación está la garantía de compromiso y es apenas retomemos presencialidad, hacer un proceso de empalme. Hacer un proceso de empalme y de acomodación de tiempos en términos evaluativos. Porque, por ejemplo, los otros seguimientos que nosotros tenemos son de carácter práctico. Es decir, de observación directamente de la ciudad. Y no podemos salir. ¿Qué vamos a evaluar ahí? No sé si se fijaron en el segundo seguimiento. Sí. Hay un trabajo, esos dos trabajos son de carácter teórico-práctico. O sea, donde ustedes ya hay un trabajo de campo. Hay un trabajo de campo que se propone pues dentro de la concertación de evaluación y la orientación metodológica Profe, de este curso. Sí, hola. Laura. Ya que tocamos ese tema, me gustaría, no para evaluar ni nada de eso, porque obviamente no se puede, pero quisiera que se ir adelantando, como para que uno vaya adelantando los trabajos, porque también siento el miedo de que cuando lleguemos a la presencialidad, ya que en teorías de la comunicación sí tenemos garantías, pero vamos a llegar muy atacados y acumulados de trabajo. Entonces quisiera, pues si en lo posible, describir los trabajos para poder empezar a hacerlos y luego recibir una asesoría como de eso, que no sea evaluable, obviamente. Pero, muy bien, Laura, pero por ejemplo, en ese trabajo práctico que yo les estoy diciendo que es de observación, no lo podríamos hacer, porque es que eso hay que observar la ciudad desde afuera. Aunque tendríamos que replantear esa actividad, si lo hiciéramos bajo la modalidad virtual, observar la ciudad desde la virtualidad, ¿sí me entiendes? O sea, ya se nos va a acabar esta sesión. Yo voy a habilitar entonces la otra, ya quedamos como con el compromiso de utilizar la plataforma, la otra, la Hangouts, ¿cierto? Se llama así. Yo la voy a mirar bien Sí. y la voy a cachatear bien para que la empecemos a implementar. Listo, y no tengamos como estos cortes, pero por ahora que este encuentro de esta clase sea por esta plataforma. Listo, ya voy a habilitar Listo. entonces la otra Listo. reunión y ya les envío, se los envío por WhatsApp, ok. El link, como por el grupo de WhatsApp o por correo. Pues yo no estoy Sí, en el no hay grupo. grupo. Al grupo de WhatsApp o a los dos. No, al correo. Al Al correo. correo. Listo, muy bien. Ya enseguida nos vemos.